Buenas noches, ingeniero Pedro. ¿Me confirma si está en la sala, por favor, para dar inicio? Muy buenas noches, asesora académica, sí le confirmo. Perfecto, ingeniero. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Yadira, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno, ¿sí? Para darles la bienvenida al curso de actualización en gestión ambiental marina y costera. Ponente a cargo es el ingeniero Pedro Antonio. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo estará respondiendo al finalizar. Ya puede dar inicio, ingeniero Pedro. Muchísimas gracias, asesora académica Yadira. Voy a comenzar a compartir esto, pantalla. Asesora académica, ¿me confirma el audio y las Sí, se diapositivas? visualiza y su audio está perfecto, doctor. Muchísimas gracias, asesora académica Yadira. A todos los participantes hoy en este nuevo curso modular de gestión ambiental y marina y costera de nuestro Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIT, les doy la bienvenida. Mi nombre es Pedro Antonio Álvarez Bustamante, especialista en gerencia de sistemas integrados y magíster en prácticas pedagógicas. Damos inicio a este curso de actualización, donde vamos a hablar sobre la gestión ambiental marina y costera. Recordemos inicialmente, ¿cierto?, que el planeta Tierra está, digamos, tiene muchos ecosistemas, ¿cierto? En el sentido de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. En este módulo nos vamos a enfocar a donde son los ecosistemas marinos y costeras. ¿Qué significa? Que realmente es la combinación del océano con, digamos, ecosistemas terrestres asociados o conjuntos con el mar, con el océano como tal, ¿cierto? Realmente recordemos que en el planeta Tierra, los ecosistemas marinos y costeros realmente contribuyen con un patrimonio natural, ya que es muy importante para nuestra actividades como pescas o actividades humanas como ecoturismo, como navegación, como hacer esto deporte acuático. Entonces realmente esto incrementa su valor en todo el tema de, de utilidad y bien beneficio hacia el ser humano. Realmente cuando hablamos de los ecosistemas marinos y costeros, debemos hablar que aproximadamente el 71% de nuestra superficie está cubierta por océanos, ¿sí? Realmente, ¿qué pasa con los océanos? Realmente hacemos énfasis al cambio climático, a un clima de temperatura global. Realmente también dentro de estos ecosistemas producimos oxígeno, captura muchas veces el carbono y realmente sustentan a nuestro sector pesquero y turismo realmente mucho desarrollo económico, social, ¿sí? Y realmente en nuestro curso de gestión ambiental y marina vamos a ver la conservación ecológica y el fomentar una economía azul sostenible. Y para eso vamos a tener 4 pilares muy importantes en este curso modular.
en el cual va a ser el ordenamiento territorial, ¿sí? Esto es muy importante conocerlo, ya que realmente cada país que tenga en sus dominios océanos, mares, debe tener una planificación espacial y unas zonas de conservación, unas zonas de turismo y unas zonas de pesca. Realmente, porque en muchas de las playas o en muchas de las vías migratorias, para algunas especies como las tortugas, pues por nuestros, digamos, mares, van a tener un, un camino de migración, ¿cierto? Igual el tema de la pesca y conservación. Muchas especies recorren bastante mares para el crecimiento y regresan nuevamente al sitio donde nacen. Y eso es muy importante porque hablamos de una conservación de ecosistema como segundo pilar. La protección de manglares, los arrecifes de coral, las praderas de pastos marinos y hábitats críticos han surgido como protección a algunos animales como son los manatís, las tortugas y en algunos casos algunos peces de mar. Hablamos de mitigación y adaptación como tercer fundamento pilar. Realmente aquí hablamos de tener una estrategia de gestión ambiental marina y costera, porque el mar, el océano, es dinámico, cambia con las actividades humanas, cambian con el viento, cambian con el movimiento que genera las costas del mar, ¿cierto? Hablamos de la contaminación, hablamos de las amenazas, hablamos de la acidificación oceánica, la erosión costera y los fenómenos climáticos extremos. También debemos hablar como un cuarto pilar en este curso sobre, sobre el control de contaminación, ¿cierto? Realmente gestionar la calidad del agua, manejo de las basuras marinas, los microplásticos y los vertimientos. Todo esto va asociado con la actividad humana, realmente tener una conciencia en las playas, conciencia en los manglares, conciencia en las zonas ecoturísticas sobre el buen manejo de sus residuos sólidos. Esto es muy importante, ya que el plástico, las botellas de vidrio, todos estos elementos podemos capturar un ser marino y en ellos posiblemente la muerte de varias especies. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué son ecosistemas marinos y costeros? Realmente son conformados por toda digamos, esta cadena de energía entre el océano y la vida terrestre. Habitan animales, habita la flora, fauna y microorganismos, ¿cierto? Y realmente esto es muy importante porque es el cruce entre el agua dulce y el agua salina, el agua del mar, que es salada. Los factores físicos, agua, temperatura, salinidad, las corrientes de mar, los nutrientes y los sedimentos, ¿sí? Realmente esta es la interacción en todos estos elementos abióticos que existen en océanos, mares, entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Realmente a nivel general, a nivel global, que es lo más importante para nosotros como ingenieros en el tema de una energía verde azul, ¿sí? Que es el agua, todo lo que somos del cuidado de las especies marinas, de los ecosistemas por debajo del agua, sobre las profundidades, todos los animales, todos los peces, todos los mamíferos, como los delfines, eh, todo este tema, los manatís, realmente es una protección que debemos darle, ya que esto va a generar una regulación al clima
Los mares también contribuyen con el ciclo hidrológico, ya que estas especies vegetales van a producir oxígeno. Estos van a capturarlo y lo van a trasladar a la atmósfera por la evaporación y volverá con la precipitación nuevamente a la zona terrestre, a los mares, a los océanos, para volver a no perder el nivel del mar. Entonces aquí nosotros debemos, como personas de conservación de mar, realmente proteger las costas, proporcionar recursos esenciales muy importantes, ¿cierto? Aquí nosotros debemos mirar qué amenazas actuales hay en los ecosistemas marinos por parte de los seres humanos, ya que a los seres humanos les gusta la pesca ilegal, la pesca artesanal, les gusta lo que es el turismo, realmente crear muchos en el tema de vacaciones, hacer en el mar hasta casamientos, 15 años, viajes entre las costas. Todo esto es muy interesante cuando hablamos de un desarrollo costero insostenible y de la urbanización. Hablamos de todo este tema, la contaminación del agua, que habrán desechos industriales, agrícolas, plásticos, esto de comida. Realmente hablamos de un cambio climático, ¿sí? Hablamos de que la temperatura del agua aumente y que realmente los océanos se vuelvan más ácidos. Entonces, realmente hay un gran trabajo que hacer cuando hablamos de la prevención, la regulación de los ecosistemas marinos y costeros. Y para eso necesitamos conocer principios. Los principios son muy importantes. Realmente hablamos de una biodiversidad. Hablamos de tener crustáceos, hablamos de tener lombrices marinas, hablamos de tener muchas cantidades de anfibios, reptiles, hablamos de tener una gran gamificación de peces en forma de mamíferos también. Y todo eso es lo que produce realmente el planeta Tierra. Todos los océanos, mares, tienen ecosistemas. Realmente esta es una interacción muy importante cuando hablamos de manglares, hablamos de arrecifes de coral, hablamos de praderas, estuarios, ¿sí? Realmente son muy importantes las personas que hacemos buceo, ecoturismo, que somos animalistas, realmente estamos con la conservación y la preservación de hábitats azules, realmente sabemos la importancia de cuidar este tipo de ecosistemas, ¿sí? Porque realmente hay tres principios de conservación muy importantes, que es mitigar el cambio climático, ¿sí? Realmente esto provenimos de un carbono azul, ya que estas especies de plantas puedan absorber y almacenar gran cantidad de carbón y hacemos la fotosíntesis. Este tipo de plantas también tienen ese sistema y al hacer ese sistema pues produce oxígeno. Entonces ya ahí empieza gran cantidad de, de conservación de oxígeno. Hablamos de una protección del litoral. Realmente son las defensas naturales, ¿sí? Aquí todos esos hábitats realmente absorben las energías de las mareas, realmente reducen el riesgo de inundación y la erosión de las comunidades humanas. Esto es muy importante, también actúan como una barrera natural hacia catástrofes naturales. Hablamos de la seguridad alimentaria. Muchos de estos peces, de estos grandes peces del océano, tienen una gran proteína,
tienen mucho hierro, potasio, calcio, es mejor para personas, digamos, con enfermedades del corazón o de hipertensión, comer gran cantidad de pescado del mar por sus excelentes eh, base nutricional que los pescados de río. Pero realmente hay que saber hacer buena práctica pesquera, hacer una muy buena práctica comercial, ya que asegura realmente hay temporadas de pesca y hay lugares específicos para pescar. Por eso es muy importante desde la policía, desde la navegación marítima, de la policía marítima, que se hagan un lineamiento, un mapeo, una muy buena carta catastral para saber dónde se hacen diferentes actividades humanas para prevenir desastres de mar. Y hablamos de qué es la importancia de los ecosistemas marinos y costeros en nuestro planeta Tierra. Primero, la importancia de la parte ambiental, ¿sí? Hablamos de que estos realmente regulan el clima mundial, los océanos, la marea, todo este tema ayudan a regular la captura de dióxido de carbono. Realmente los océanos y los ecosistemas marinos y costeros producen el 50% de oxígeno del planeta. En los ecosistemas terrestres, realmente el otro 50% lo dan los grandes bosques, pero en el planeta Tierra, más del 71% que está, la capa terrestre está rodeada de grandes aguas, producimos el 50%. Hay una gran conservación y diversificación biológica. En la parte de economía, el ser humano se ha caracterizado por aprovechar todos los recursos ecosistemáticos. Realmente la pesca, el ecoturismo, la recreación deportiva, el transporte marítimo, realmente la extracción de recursos naturales y energéticos. También con el mar tenemos la energía eólica. Con las costas es muy importante tener esa energía renovable. Y ¿qué es la importancia en la parte social de cada país? Primero, tener una ley pesquera, una ley oceánica para tener grandes pesqueras o grandes industrias de la transformación del pez en lo que se llaman los enlatados, en todo lo que son los productos de mar, porque vamos a generar gran escala de empleo. Realmente todo este proceso que garantiza que el ser humano consuma un alimento en potasio, en hierro y en calcio. Realmente aquí hablamos de mantener unas tradiciones culturales, un ritual marítimo, un ritual de las costas, realmente constituye un patrimonio cultural. Y esto realmente, estas son las importancias que tienen los ecosistemas marinos y costeros. Hablamos de unas características muy específicas que constituyen los ecosistemas marinos y costeros. Realmente es la dinámica, ¿cierto? Entre el cruce de agua de mar con agua de río. Todas las desembocaduras de los grandes ríos llegan a los mares. Entonces esa es esta forma de agua dulce con agua salada, ¿sí? Realmente existe una biodiversidad excepcional de peces, de animales oceánicos, de grandes, digamos así, grandes flujos de energía de mar, ¿cierto? Por eso es que es muy importante proteger las líneas de las costas. Hablamos de la salinidad, que es la concentración de sales minerales, ¿cierto? Realmente el cloruro de sodio es muy importante. Esto exige una adaptación fisiológica en la flora y en la fauna.
Hablamos de los movimientos, ¿cierto? Las mareas, las corrientes marinas, el oleaje, realmente esto movilizan un comportamiento nutricional para que estos seres puedan sobrevivir y existir. Y realmente las plantas que se han transformado en arrecife y lo que está muy pegado a las costas, los pastos, han hecho la transformación de captura de carbono y lo transforman en oxígeno. La zonificación lumínica, esto es muy importante. El sol realmente a gran escala de profundidad, pues empieza a convertirse en oscuridad. Pero a partir de ahí existen muchos ecosistemas diferentes en los cuales pues habrán zonas iluminadas, ¿cierto? Donde permitan la fotosíntesis y habrán zonas oscuras o afóticas donde la presión y la falta de luz pues han adaptado a diferentes animales, ¿cierto? Animales, peces marítimos. Entonces aquí hablamos de las características que tienen los océanos, ¿cierto? Los ecosistemas marinos y costeros. Hablamos de tres tipos de zonas por su profundidad y su cercanía con las costas. Hablamos de la zona fótica, que es la costera superficial. Hablamos de la zona pelágica, que son aguas abiertas, y hablamos de una zona abisal o bentónica, que son aguas profundas en el fondo marino, ¿sí? Pero cada ecosistema tiene una característica única, ya sea en la flora, en la fauna y en sus condiciones. En el caso de zonas fóticas, ¿cierto? Hablamos de las zonas que pueden permitir hacer mayor fotosíntesis. Ahí es donde hay mayores animales, mayor biodiversidad y mayor flujo de nutrientes. Hablamos de aguas abiertas o zonas pelágicas. Realmente esto abarca la gran cantidad de mar del océano abierto, la gran plataforma continental. Hablamos de ya ecosistemas de aguas profundas, ¿sí? Donde el agua es más fría, donde ya no hay mucha entrada de luz solar, y esto que condiciona presión y temperaturas cercanas a la congelación, donde su ecosistema pues tiene características más de adaptabilidad que en las otras zonas, ya que están con la entrada de luz solar y pueden haber fotosíntesis. Y comencemos hablando del ecosistema oceánico o pelágico, ¿cierto? Que es el abierto. Realmente cuando hablamos de esto, constituye a las grandes masas de agua abierta en los mares y océanos. Realmente este es el más grande en la parte terrestre, ¿sí? Ocupa más del 71%, realmente tiene mayor gran cantidad de profundidad, tiene corrientes marinas, temperatura salina y disponibilidad de nutrientes, y realmente va a dar una gran ampliedad de hábitats y especies que realmente va a ser fundamental para controlar el clima global. Realmente que son características muy importantes de la zona, de la zonificación del ecosistema pelágico. Primero, pues existen gran extensión geográfica, ¿sí? Existen profundidades variables. Realmente todo eso es influencia de las corrientes marinas. Hablamos de realmente de tener alta diversidad de organismos. Y aquí realmente hablamos de grandes especies, ¿sí? Que son, digamos, representativos a la hora de resaltar este gran ecosistema pelágico. Hablamos de tener ballenas, hablamos de tener delfines, hablamos de tener tiburones, atunes y tortugas marinas. Realmente aquí es donde vamos a ver una siguiente clasificación, como una zona fótica, sí, que es
Realmente la zona más cercana está entre 0 a 200 metros, que es una zona epipelágica, disponibilidad de luz alta, ¿cierto? Va a ser más variable, más cálida, permite la fotosíntesis, regula el clima, realmente hace la opción de utilizar la captura de carbono y la producción de oxígeno. Hablamos de una mesopelágica, que realmente es una zona crepuscular, está entre 200 a 1000 metros, ya es baja, disminuye progresivamente todo el tema de fotosíntesis y presencia de organismos bioluminiscentes, peces linternas, calamares, crustáceos, medusas. Hablamos de una zona ya más oscura como la batipelágica, que es de 1000 a 4000 metros, donde ya la disponibilidad es nula, está entre 4 grados centígrados, realmente es una oscuridad permanente, es alta presión, baja disponibilidad de alimento, y ya hablamos de medusas profundas, peces abisales, cefalópodos, como tal. Esto es muy interesante, a medida que baja la profundidad, pues va cambiando la zonificación del ecosistema pelágico. Y hablamos de los componentes más importantes en esta zona, ¿sí? Hablamos de tener productores primarios. Realmente aquí constituye mucho lo que es el fitoplancton, qué pena con ustedes, los diatómeas, sí, hablamos de toda esta cadena trófica marina, ya que se produce aproximadamente el 50% del oxígeno y la gran captura de oxígeno. Realmente aquí hablamos de una materia orgánica muy importante, las microalgas. Hablamos también de consumidores primarios, primeros organismos herbívoros que se van a presentar en estos ecosistemas. Realmente se transforma la energía vegetal ya en biomasa. Hablamos de los zooplancton, hablamos de los cocopepodes, los krill, los pequeños crustáceos, ¿cierto? Que realmente es el primer principal vínculo entre el fitoplancton y los niveles superiores. Hablamos de consumidores secundarios, también tenemos una cadena alimenticia, donde hablamos de los primeros carnívoros, que realmente ya son pequeños peces que van a transmitir poblaciones de organismos pequeños a una transferencia de energía a la red trófica marina más, a nivel, digamos, a mayor escala. Hablamos de calamares, hablamos de medusas, hablamos de pequeños crustáceos depredadores, ¿cierto? Mantenemos el equilibrio ecológico y la estabilidad de las grandes comunidades marinas. Hablamos de consumidores terciarios, ya que son animales más grandes, se alimentan de los consumidores secundarios, realmente ya es un control de grandes especies intermedias, como lo que son los atunes, lo que son los pequeños tiburones, los peces espada, la foca, los delfines. Realmente eso actúan como reguladores biológicos de un ecosistema oceánico. Y hablamos de depredadores tope, que ya son los grandes consumidores de primarios, secundarios y terciarios, donde realmente es el escalafón de la cadena alimentaria oceánica. Aquí esto mantiene la estructura de la red trófica, hablamos de las grandes orcas, hablamos de los grandes tiburones, hablamos de algunas especies de cetáceos, realmente eso incluye los indicadores de salud y estabilidad de los ecosistemas marinos. Esto es muy importante. Cuando hablamos de factores ambientales que pueden contribuir a los ecosistemas oceánicos o pelágicos, ¿cierto? Hablamos de una importancia climática. Debemos hablar de la regulación del clima, la producción de oxígeno, la conservación de biodiversidad y los ciclos de nutrientes, ya que la mayor ciclo de energía está entre las profundidades de 0 hasta 200 metros, donde se consume más energía, ¿cierto? Y regulamos servicios como la captura de carbón, la regulación climática, la regulación biogeoquímica.
Hablamos de servicios ecosistemáticos como el de la provisión. Aquí mejoramos la pesca comercial, los recursos biológicos y los productos muchas veces extraídos para los farmacéuticos marinos. Y hablamos de servicios culturales, ya que tenemos una gran variedad de ecosistemas turísticos entre lo que son los glaciares, lo que son las islas, los cayos, todo este tema para tener ecoturismo, buceos, juegos deportivos, hacer navegación marítima, hablamos de investigación científica, hablamos de educación ambiental. Y realmente, ¿qué amenazas tenemos en el ecosistema pelágico? Hablamos de un cambio climático, hablamos de la acidificación oceánica, hablamos de la sobrepesca, hablamos de la contaminación por uso de plástico de un solo uso, hablamos de derrames de hidrocarburos, podemos hablar de una contaminación química por las vertientes oceánicas que caen de las actividades industriales o de la parte agrícola o urbana. Hablamos de un tráfico marítimo ilegal, comercio y transporte de animales oceánicos, ¿sí? Realmente esto es muy interesante. Hablamos de las especies invasoras también. Realmente todas estas amenazas contribuyen realmente a que las especies migren. Realmente hablamos de pérdidas de hábitats, hablamos de afectaciones de corales, hablamos realmente muerte de organismos, hablamos de una red de extinción de peces, de grandes especies marinos, hablamos de que la mortalidad, ya sean de aves, ya sean de mamíferos, ya sean de mamíferos marinos, de peces, de toda esta conservación oceánica, hablamos de una bioacumulación de contaminantes, hablamos de un manejo de residuos y una pesca intensiva y una pesca ilegal. Hablamos de también tener muchas alteraciones en los comercios internacionales, la pesca ilegal, la guerra marítima, donde realmente el ruido submarino, donde la contaminación y los riesgos de colisiones, pues realmente influyen en la vida marina, muertes de grandes ballenas, muertes de delfines, muertes de tiburones, muerte de grandes peces como manatís, que realmente hacen nuestro equilibrio de la parte oceánica. Hablamos de un ecosistema bentónico, ¿sí? Realmente hablamos de algo que está conformado por todos los seres, ¿sí? Que habitan sobre el fondo de los mares, sobre el fondo de los océanos, sobre el fondo de lagos o cualquier otro cuerpo marítimo, ¿cierto? Realmente bentos proviene del griego, ¿sí? Que es profundidad del mar. Entonces aquí donde vemos ecosistemas que incluyen rocas, que incluyen sedimentos, que constituyen diferentes tipos de plantas que han modificado para sobrevivir las adaptaciones específicas a la luz, a presión, a temperatura. Hablamos de que estos seres contribuyan a una disponibilidad de nutrientes. Aquí podemos ver muchas características. Debemos hablar sobre la ubicación de los arrecifes, la iluminación, hablamos de la biodiversidad, hablamos de la productividad, hablamos de los sustratos que contraen nutrientes como la arena, el lodo, la grava, la roca o los corales. Y aquí realmente empezamos a ver diferentes ecosistemas bentónicos. Hablamos del litoral, hablamos del sublitoral, hablamos del batial, hablamos del abisal y hablamos del adal. Realmente esto va incluido entre la profundidad y las mareas, ¿sí? Aquí hablamos de litorales que realmente están en la superficie, están entre mareas, ¿sí? Realmente van a estar expuestos periódicamente al agua y al aire. Son las plantas que sobreviven o el ecosistema que sobrevive después del océano, del mar y que está pegada a las costas terrestres. Hablamos de sublitoral, que realmente ya es
algo que está entre 0 metros a 200 metros. Y aquí donde influye el primer comportamiento productivo, la primera cadena de reproducción, de consumo. Realmente hay alta biodiversidad y productividad. Está la pesca, está la reproducción de muchas especies. Hablamos del batial, que está entre 200 a 2000 metros. Esto es baja iluminación, menor productividad. Realmente esto es muy importante hablar sobre estos temas, porque cada especie tiene sus características. Realmente los ambientes marinos y costeros son muy dinámicos, cambian con con la generación del cambio climático, las grandes mareas, las grandes temperaturas, la disminución del agua. Todo eso es muy importante cuando se altera la biodiversidad por las actividades humanas. Entonces, desde aquí, nosotros, desde los proyectos marinos y costeros, debemos hacer un análisis profundo sobre los riesgos de los aspectos e impactos ambientales en los ecosistemas oceánicos. Realmente esto es muy importante, utilizar medidas de prevención, que debemos garantizar los recursos naturales y la sostenibilidad de ecosistemas oceánicos. También debemos hablar sobre componentes biológicos de este ecosistema, ¿sí? Debemos hablar primero de unos grupos, debemos separarlos, categorizarlos, eso es muy importante, saber qué tipo de hábitats y qué tipo de especies viven en cada ecosistema. Los fitobentos, ¿sí? Realmente son organismos fotosintéticos asociados al fondo. Hablamos de las microalgas o hablamos de los pastos marinos. Hablamos de los zoobentos, ¿sí? Que realmente son organismos que viven sobre o dentro de un sustrato. Hablamos de las estrellas del mar, los erizos, los moluscos. Hablamos de la infauna, que también son otros tipos de organismos que viven enterrados, pero en esta vez no en los sustratos, sino en los sedimentos, que son los gusanos, poliquetos, son las almejas, las ostras. Hablamos de la epifauna, que son ya organismos que viven sobre los sustratos. Hablamos de los corales, hablamos de las esponjas, hablamos de los cangrejos y hablamos de los microbentos, que realmente son microorganismos que están asociados al sedimento, lo que son las bacterias y hongos marinos. Todo este tema es muy importante cuando tenemos componentes biológicos y cada uno de esos dan una característica y una función importante a el ciclo de nutrientes en los ecosistemas oceánicos. Pero también tenemos que hablar sobre cómo nosotros debemos cuidar este tipo de ecosistemas bentónicos. Hablamos de los reciclajes de nutrientes, ¿sí? Hablamos de un hábitat y refugio, hablamos de la producción primaria, debemos hablar de una filtración natural o de un soporte de cadenas alimenticias, ya que esto realmente es la primera etapa o digamos el primer nivel del flujo de alimentación, el flujo de construcción de hábitats y nichos oceánicos. Realmente aquí donde se empieza a ver la dinámica oceánica de los ecosistemas. Hablamos de tener qué importancia tiene para nosotros los ecosistemas bentónicos. Primero, esto genera una conservación de la biodiversidad. Aquí alberga una gran cantidad de especies marinas. Realmente existen, son esenciales y son muy importantes para mantener, sostener los ecosistemas dentro del mar. Hablamos de los ciclos biogeoquímicos. Hablamos de que todo esto también tiene el carbono, el nitrógeno y el fósforo, pero esto tiene una composición salina. Por eso es que la carne de todos estos peces es muy importante para la salud humana, para las personas que sufren enfermedades del corazón y de hipertensión. Es más importante, los costos son más grandes porque un pez de mar, un pez de océano, el kilo cuesta 50,000,
cambio el kilo de un pez de río, un pez dulce cuesta 10.000, cuesta 12.000. Entonces, por su gran base nutricional. Hablamos de un almacenamiento de carbono. Realmente esto es un reservorio natural de carbono, ¿sí? Hablamos de la productividad pesquera. Realmente muchas especies se alimentan de los crustáceos, de las algas, de las microalgas. Hablamos de las almejas, de los moluscos. Como tal es la primera, los primeros vertebrados o invertebrados que comienzan en la fase del ciclo de vida. Podemos hablar de diferentes factores como el tipo de sustrato, la temperatura, podemos hablar de corrientes marinas, el oxígeno disuelto, la salinidad, la materia orgánica. Todo eso es fundamental para tener una dinámica biológica de supervivencia dentro del ecosistema bentónico, porque ya estamos hablando sobre el fondo del océano. Hablamos también qué podemos darle como beneficio y los tipos de servicio. Hablamos de provisión, hablamos de regulación, hablamos de soporte y hablamos de la manera cultural. En la provisión podemos tener la pesca de mariscos, la pesca de animales, de peces marinos y los recursos biológicos. Realmente en la regulación hablamos de una captura de carbono y reciclaje de nutrientes. Soporte, debemos cuidarlos. Realmente es muy importante mantenerlos limpios, la biodiversidad, sostener este primer, digamos, como tal nivel trófico es muy importante. Tener educación, ecoturismo, investigación y educación ambiental es un tema sumamente importante. Hablamos de un tercer componente que son los arrecifes de coral. Aquí ya hay una dinámica más diferente, ¿sí? Realmente ya aquí ya tenemos la conformación de colonias de pequeños peces que lo podemos llamar pólipos coralinos, ¿sí? Que realmente en sus estructuras tienen carbonato de calcio. Y realmente todo este tema es muy importante porque son bosques tropicales dentro del mar. Y aquí es donde empiezan la complejidad de hábitats que realmente albergan la extraordinaria diversidad de especies marinas. Cuando se hace ecoturismo y realmente se hace buceo marítimo, realmente es un deporte, es algo cultural que va a demostrar la belleza debajo del océano, debajo de las aguas del mar. Vemos esta gran ramificación de peces coloridos, hermosos, los corales hermosos. Hablamos de que por eso es la importancia de cuidar la biodiversidad marina. Aquí realmente los arrecifes no ocupan más del 1% del fondo oceánico, pero realmente son privilegio a la vista de disfrutar la belleza que nos puede ofrecer el océano con los arrecifes de coral. Y aquí podemos hablar de que está entre las aguas tropicales y subtropicales. Y por eso que este curso modular de gestión ambiental marina y costera es muy importante en Latinoamérica, ya que en Latinoamérica estamos en el trópico, estamos en la línea de Ecuador, en la línea de Cáncer, tenemos una infinidad de ecosistemas marítimos donde tenemos temperaturas entre 23 a 29 perfectas para albergar este tipo de hábitats. Realmente la profundidad no es tan baja, está de entre 0 a 50 metros debajo del mar. La salinidad está entre 32 y 40 partes por millón. Hablamos de la transparencia del agua, es alta, es clara. Hablamos de una productividad biológica muy alta. Podemos ver delfines, podemos ver lo que son las tortugas, los manatis, las focas marinas. Podemos ver toda esa ramificación de peces de coral. Los peces que están en los acuarios vienen de la captura de la parte de los arrecifes. Hablamos de una productividad biológica muy alta.
¿sí? Entonces, realmente hay que cuidar este tipo de hábitats dentro de los océanos o mares. ¿Cuáles son los componentes muy importantes cuando hablamos del arrecife? Primero, son los ecosistemas más valiosos que tiene el océano, pero también son los más vulnerables al planeta, ¿sí? Por eso es que la importancia ecológica para aquellos que cuidan el mar, que cuidan las costas, que cuidan los ecosistemas marinos, todas aquellas ingenierías verdes azules, lo convierten en un tesoro cultural de cada país, porque la gestión ambiental y marina es importante. Tenemos arrecifes costeros o los famosos franjeantes, ¿sí? Que están cerca de una costa continental o insular, las famosas costas del Caribe, que son hermosos los arrecifes, arrecife de barrera. Realmente están separados por la costa y por una laguna, ¿sí? Hablamos del atalón coralino, realmente son arrecifes circulares que rodean una laguna central. Hablamos de las islas del Pacífico, hablamos del arrecife de Parche, realmente son pequeños arrecifes aislados dentro de lagunas o plataformas. Hablamos del Caribe, océanos tropicales, y eso lo encontramos en las costas de Colombia, en las costas de Perú, de Brasil, de Venezuela. Todo esto es muy importante, cuidarlos y protegerlos. Hablamos de los grupos biológicos, hablamos de los corales pétreos, los zooxantelas, los peces de arrecife, los moluscos, crustáceos y los equinodermos. Realmente la función es mantener un equilibrio. Primero son los constructores de los hábitats más importantes bajo el mar. Esto realmente contribuyen a una gran fabricación de oxígeno, aportan la energía del mar. Realmente esto es importante. Filtran y reciclan nutrientes. Son la limpieza y el control biológico. Por eso es muy importante cuidar sus especies, los corales duros, las algas simbióticas, los peces loros, los peces ángeles, los caracoles, las almejas, cangrejos, camarones, estrellas y erizos de mar, y entre infinidades de alta biodiversidad que manejan los arrecifes. Entonces, aquí es donde nosotros debemos sensibilizar todos aquellos que van, turistas que van a las playas, todos aquellos pescadores artesanales o, o de los compartimientos de navegación marítima, que realmente hay que saber comportarse y cuidar estos grandes ecosistemas. Eh, ¿Cuáles son las amenazas de los arrecifes? Primero, hay causas globales que realmente son precedentes a las actividades humanas, a las grandes industrias que generan monóxido de carbono, manejan los gases de invernadero, quemas no controladas, quemas de grandes productos que demoran hasta 4.000 años de vida para descomponerse, como son los plásticos, y todo eso lo están quemando y y y las emisiones de gases llegan hasta la atmósfera y de ahí la precipitación y toda esa agua contaminada llega al mar. Y una de las cosas más grandes son las acidificación de los océanos, la temperatura, la disminución del agua, realmente causas locales que realmente nosotros debemos hacer plan de manejo ambiental en las costas marinas y en los ecosistemas. La sobrepesca, el turismo no sostenible, la contaminación por plásticos y escorrientas. Esto es muy importante, ya que hay cambio climático, acidificación oceánica. Bueno, hablamos de tener la reducción del pH del agua, la extracción excesiva de peces, vertimiento y residuos. Hablamos de desequilibrio ecológico, hablamos de la degradación del arrecife. Debemos hablar de una reducción de la luz para la fotosíntesis. Todo esto y la mortalidad de muchos organismos. Eh, Entre otros, hay un fenómeno de blanqueamiento coralino. Es, este fenómeno sucede cuando hay un estrés biológico, ¿sí? Ocurren cuando ya los corales pues expulsen o pierden
zooxantelas, que es muy importante, que son microalgas que están dentro de ellas, que viven como simbióticas, que están dentro de su tejido y le proporcionan nutrientes, energía y coloración. Cuando un arrecife está blanco es porque hay un estrés biológico, hay contaminación, hay muchas factores como el incremento de temperatura del mar, que es muy alta, que hay un cambio climático, genera olas de calor marinas prolongadas, hay realmente acidificación oceánica, ¿sí? Que realmente esto empieza una contaminación marina, afecta calidad y agua, hay una sedimentación, radiación solar intensa, hablamos de una contaminación de derrames de hidrocarburos que realmente van a ser enfermedades del coral. Entonces, todo este tema proviene a un blanqueamiento coralino. Entonces, aquí empezamos a ver otro tipo de ecosistemas, los costeros. Realmente aquí miramos lo que es la conversión de ambientes terrestres y los ambientes de mar. Aquí realmente se manifiesta como un casamiento, ¿sí? Una interacción permanente entre el océano, la atmósfera y los cuerpos de agua continental, más la tierra firme que hay en ese entorno. Aquí el dinamismo es más importante porque ya hay especies como aves, como mamíferos, como reptiles, como anfibios, que necesitan de vivir de los dos ecosistemas, el biológico, el de mar y el terrestre, ¿sí? Aquí ya hay una productividad biológica más fuerte, se genera ya cambios en los fenómenos de climas, realmente los servicios ecosistemáticos están para la comunidad humana y la biodiversidad. Aquí que podemos hablar, la ubicación está entre la tierra y el mar. ¿Cuál es la dinámica? Realmente las costas son influenciadas por las mareas, el oleaje y las corrientes. Hablamos de una productividad biológica muy alta. Necesitamos la biodiversidad elevada entre la flora y la fauna. Hablamos de la sensibilidad ambiental, que es muy fuerte, que son actividades humanas, siempre las actividades humanas. Nosotros muchas veces degradamos los ecosistemas, no hacemos un desarrollo sostenible, podemos utilizar transformación petrolera, transformación de energía en este tema de actividades que incluyan en el mar. Hablamos de los servicios ecosistemáticos, hablamos de una protección costera, pesca, turismo como tal. Y empezamos a embarcarnos en este tema tan hermoso que son los ecosistemas costeros. El primero es de transacción o humedales. Realmente hay un de protección y cría. Y el primero es el famoso manglar. Sí, realmente los manglares son bosques costeros que realmente ya son especies que se han adaptado a esta interacción entre agua de mar y agua dulce. ¿Sí? Entonces, aquí que lo que ¿cuál es la función de los manglares? Primero, una protección costera, el equilibrio, poderse compactar, ¿cierto? Aquí podemos reducir un poquito el impacto entre la tormenta, entre los huracanes. Hay captura de carbono azul. Realmente esto almacena grandes cantidades de carbono que viene proveniente del mar. Hay una gran variedad de hábitats de fauna, refugio para muchos peces que pueden vivir entre el agua dulce y el agua de mar. Hablamos de aves, hablamos de crustáceos, hablamos de un control de erosión. Realmente esto es muy importante ya que estas grandes manglares pues tienen una caracterización por su forma radicular y de extensión con las plantas adaptadas a este ecosistema, ya que compactan. Realmente estos bosques son más tolerantes a la salinidad, realmente están ubicados en estuarios, en bahías, actúan, como ya dijimos, barreras muy importantes entre las tormentas, entre los huracanes, y realmente son guarderías para muchas especies marinas.
Esto es muy importante. Muchos peces luchan contra el mareada y llegan a los manglares, ponen sus huevitos, ponen sus crías y ahí en esa especie, ya que el agua no es totalmente dulce, pero tampoco es totalmente salina, los peces de cría realmente empiezan a nacer y empiezan a desarrollarse para volverse al mar. Entonces, esto es muy importante, este tipo de ecosistemas. Hablamos de los estuarios, que realmente son cuerpos de agua donde se van a mezclar con todo este tema de las aguas continentales, ¿cierto? Productividad biológica, alta disponibilidad, áreas de producción. Realmente va a ser el refugio de muchas aves migratorias. Realmente son zonas de húmedas costeras inundadas por mar y el agua. Tienen una alta productividad biológica y albergan aves. Eh, Hablamos también de humedales costeros. Realmente son ecosistemas que se inundan temporal o en algunos casos permanentemente y alberga una gran cantidad. Hablamos de la regulación hídrica, hablamos de conservación de biodiversidad, refugio de grandes especies de acuáticas, captura de carbono. Realmente son cuerpos que de agua salobre que se separan del mar por barras de arena vitales para el refugio de especies pesqueras. Esto es muy importante. Por eso es que uno en algunas cosas, en algunas playas, uno mete la mano y saca un pez. En eso son pescas artesanales porque la gente ya conoce cuáles son los peces que viven en este tipo de ecosistemas. Hablamos del ecosistema costero, que son sumergidos, la vida marina y la biodiversidad. Y el primero son pastos marinos. Realmente son plantas marinas, ¿cierto? Que crecen, pero a pocas profundidades, que están a la orilla del mar, a la orilla costera, y que sean aguas claras. La captura de carbono es muy importante, la estabilización de sedimentos, un hábitat marino y la producción de oxígeno. Esto es muy importante porque aquí es el refugio de muchas especies juveniles, ¿sí? Realmente estos sirven para alimentos de grandes especies como son las tortugas, los matiz y peces juveniles. Hablamos de las planas, hablamos de las dunas costeras, que son otro tipo de ecosistemas costeros que hacen un soporte entre la dinámica, lo físico y lo terrestre, ¿cierto? Que realmente son ecosistemas sedimentarios formados por arena y materiales transportados por el viento y el mar. Hablamos de una protección costera, hablamos de conservación paisajística, hablamos de muchos hábitats de especies entre refugios de aves y reptiles. Realmente las dunas y las playas costeras son ecosistemas muy dinámicos. Realmente es la interacción de todos los elementos abióticos como el viento, arena y vegetación. Hablamos también de que esto alberga una rica biodiversidad. Son pequeñas fracturas de terreno como playas que crecen algunas plantas que se han adaptado a este tipo, y aquí donde vemos mucho de lo que son los dragones, komodo, las lagartijas, lo que son las tortugas y muchas especies de aves que sirven para la primera cadena trófica entre los dos costeles. Muchas de las tortugas, antes, cuando nacen, entre cientos de tortugas, son pocas las que llegan al mar y son las pocas que conocen el territorio. Pueden pasar 50 años y volver a ese sitio y poner otra vez sus huevos para volver a tener el ciclo de vida de las tortugas. Hablamos de por qué son tan importantes estos ecosistemas. La amenaza, esto es muy importante. Ya hablamos de un crecimiento urbano, industrialización, turismo, todo eso que genera cambio climático, hablamos de la aceleración y crecimiento poblacional, hablamos de una contaminación, las malas prácticas de residuos, las sustancias químicas, realmente vertimientos domésticos, industriales, hablamos de que haya una sobreexplotación de los recursos pesqueros, hablamos de tener alta influencia de visitantes sin control, hablamos de tener uso inadecuado de zonas costeras,
Hablamos de las construcciones de puertos, canales y marinas sin la práctica de evaluación por favor, el micrófono. Hablamos de tener construcciones de puertos y canales sin tener una matriz de aspectos impactos ni tener la mayor estrategia de mitigación. Hablamos de los derrames de hidrocarburos, ¿sí? Tenemos que hablar sobre un transporte marítimo, actividades offshore. Realmente esto es muy importante. Comprender que hay las amenazas de los ecosistemas costeros. Hablamos también de tener los principios de gestión ambiental. Ya conocemos lo que son los ecosistemas, tanto marinos y costeros. Ahora hablemos de principios de gestión ambiental. Primero es proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, promover el uso sostenible, garantizar la conservación, ¿sí? Y todos lo hacemos desde una planificación ambiental costera y marina. Hablamos de un conjunto de políticas, hablamos de instrumentos y acciones destinadas al buen uso de los recursos naturales y realmente con hacer una matriz de aspectos e impactos ambientales asociadas a los ecosistemas marinos podemos ver todas las actividades humanas que están derivando y con esto traen consecuencias negativas a estos grandes y hermosos ecosistemas. Realmente aquí los principios de gestión ambiental, desde la parte de licencia ambiental que manejamos nosotros y de aquellas grandes carreras que trabajan con la conservación del mar, es realmente mirar que las actividades humanas no sean tan a factores que incluyan la destrucción y la degradación de estos hábitats. Nosotros debemos garantizar un equilibrio entre el desarrollo humano, entre el desarrollo de crecimiento económico, entre el desarrollo de la expansión urbana y social, y que se predomine el principio de conservación de los recursos naturales. Y esto empezamos a hablar sobre principios. Hablamos del principio de la prevención, hablamos de la precaución, del desarrollo sostenible, hablamos del principio quien contamina paga, hablamos de la participación ciudadana, hablamos de la responsabilidad ambiental, de la equidad intergeneracional y hablamos de la integración. Cada principio tiene un objetivo muy importante en la aplicación en proyectos marinos y costeros. Primero, la prevención de todo lo que son los hábitats marinos, ¿sí? Realmente esto es muy importante. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es el daño ambiental en las actividades humanas cuando hacemos la construcción de puertos, ¿sí? Cuando hacemos una construcción de una industria al lado del mar. Entonces aquí es donde hablamos también de restringir aquellas actividades que generen la pérdida de biodiversidad en los arrecifes coralinos. Hablamos de diseñar las estrategias y los proyectos de conservación de ecosistemas costeros. Hablamos de realmente de compensar, es lo más complicado. Si lo hacemos en la parte terrestre, en la parte marina, el compensar las afectaciones causadas por derrames y vertimientos es prácticamente imposible. Habrán muertes de grandes mamíferos, como son las ballenas, de grandes peces, como son los tiburones, de grandes especies marinas, como son los manatíes, los peces espadas, y toda esta cadena trófica, al ser afectada negativamente con daños químicos o derrames de hidrocarburo, pues realmente conlleva a mucho tiempo para la descontaminación, ¿sí? Hablamos de todo el plan de manejo ambiental, la conservación de manglares, las áreas marinas protegidas. Por eso es que hay que garantizar recursos económicos del Estado para fomentar estas estrategias de planificación ambiental sobre lo que son las conservaciones marítimas.
Hablamos de la legislación ambiental aplicable. Debemos hablar sobre todo este tema de leyes. Cada país genera muchas normas, hay muchos ministros, pero también a nivel mundial se manejan convenios. Y realmente vuelvo a decir, aquí existe la gobernanza ambiental, que vamos a promover el desarrollo sostenible, más en América Latina, ya que nosotros estamos ubicados en lo mejor del planeta Tierra, ya que nosotros no tenemos estaciones, tenemos un crecimiento en la zona tropical, en la zona subtropical, donde realmente tenemos una gran variedad de peces y de hábitats costeros. Realmente aquí existe mucho potencial para mitigar el cambio climático. Los impactos ambientales hay que saberlos evaluar, saberlos controlar, crear estrategias para crear la famosa matriz de aspectos e impactos ambientales asociados a la vida marina y oceánica. Aquí podemos tener muchos convenios y acuerdos internacionales, desde la parte de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que nace en 1982 y delimita realmente el uso de los océanos y los recursos marinos, que es el aprovechamiento sostenible. Hablamos del convenio sobre la diversidad biológica, que está en 1992, nace con el tema de la protección de los ecosistemas marinos y especies amenazadas. Hablamos del convenio de Ramsar, que nace en 1971, sobre la protección de lo que son los manglares, todo el tema de ecosistemas humedales, estuarios y los humedales costeros. Hablamos del Acuerdo de París, que nace en el 2015, no muy máximo 10 años atrás, y es sobre todo ese tema del cambio, el cambio de los efectos invernaderos, del cambio climático, la adaptación y la mitigación asociadas a la zona costera y vulnerable. Hablamos del convenio CITES, convenio MARPOL, convenio de Londres, entre la época de 1973 y 1972, 75. Hablamos sobre la protección de tortugas marinas, los corales, las especies marinas vulnerables, control de vertimiento, residuos de embarcaciones, gestión de materiales dragados y residuos marinos. Todo eso hace con los principios de desarrollo sostenible, prevención, precaución, quien contamina paga, participación ciudadana y responsabilidad ambiental. Hablamos también de acuerdos de América Latina. Vuelvo a decir, Dios nos puso geográficamente en el mejor sitio. Vamos a todas las costas de mar y vemos una diversidad de ecosistemas y de animales, de seres que realmente ilusiona uno proteger y amar el mar, el océano. Realmente hay instrumentos regionales para fortalecer la cultura ambiental. Hablamos del acuerdo de Escazú 2018, realmente habla sobre la justicia ambiental, el acceso a la información, la participación pública. Hablamos de años más antiguos, como 1983, sobre el convenio de la protección y desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe. Hablamos de proteger el medio marino y la costa del Caribe. Hablamos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que nace en 1952, algo mucho más antiguo, y habla sobre la conservación marina en el Pacífico Sudeste. Realmente, si esos años ya se veían contaminación, y eso que no estábamos en una era donde existe la era de automatización 4.0, entonces de ahí se estaba viendo una visualización y una proyección a futuro sobre que la interacción humana iba a causar estráfagos en el ambiente y en los ecosistemas, en la extinción de grandes especies marinas. Hablamos sobre lo más importante, el Tratado de la Cooperación Amazónica. Somos prácticamente 5 países donde estamos con los grandes ecosistemas amazónicos. Y esto es muy importante nosotros. Tenemos ecosistemas acuáticos y compartidos. Colombia, Brasil, Venezuela, entre otros, que somos
muy fuertes ponentes en la parte de Amazonía. Perú, Chile, esos países también disfrutan de todo lo que tenga que ver con la Amazonía regional. Y hablamos de una normatividad marina y costera latinoamericana, ¿cierto? Hablemos ya de la parte legal. Sabemos que Latinoamérica posee más de 70.000 kilómetros entre los océanos Atlántico, Pacífico, además de lo más importante, el Mar Caribe. O sea, tenemos una estrategia increíble de ecosistemas marinos y costeros. Todos estos marcos tienen una protección. Realmente los recursos marinos, la conservación de la biodiversidad y la prevención de contaminantes. Las costas de Latinoamérica realmente deben tener acuerdos internacionales, la gobernanza regional, la gobernanza nacional son instrumentos realmente para evitar el cruce de las costeras, de los límites entre un país a otro. Esto es muy importante, la navegación, el turismo, la explotación de recursos, la infraestructura costera, todo debe tener unos acuerdos entre los países. Por eso es muy importante mirar la biodiversidad marina, la pesca sostenible, las áreas marinas protegidas, la contaminación marina, la infraestructura costera, mirar la participación ciudadana como principios. Y aquí hablamos, haciendo un poquito de énfasis en los países Colombia, México, Perú, todos tenemos una normativa legal muy importante, un ministerio competente y realmente los instrumentos de gestión aplicables. En Colombia, con la ley 99 del 93, sobre el ministro de Ambiente y Desarrollo, hablamos de la licencia ambiental, hablamos de un ordenamiento marino costero. En México, la Constitución Política de los Estados, habla sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico. Aquí hablamos de la manifestación del impacto ambiental, lo que es Perú con la Ley General del Ambiente, hablamos de la Ley General de la Pesca, los recursos hídricos, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, hablamos de certificar prácticas ambientales, los planeos de manejo ambiental, el Ecuador, hablamos con el Código Orgánico del Ambiente, hablamos de la licencia ambiental, hablamos del régimen especial de Galápagos, hablamos de la ley de acuicultura y pesca en Panamá, que esto es muy importante, hablamos sobre la ley general del ambiente, la ley general de los recursos marinos y costeros, hablamos en Brasil sobre el Plan Nacional de Gerenciamiento Costero, Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Áreas Protegidas. Y así sucesivamente todos los países de Latinoamérica gozamos de mares, gozamos de océanos, gozamos de grandes ecoturismos asociados a las costas. Y ya hablamos de los servicios ecosistemáticos de conservación. Una playa blanca, transparente, un gran ecosistema de costas. Esto genera arrecifes, playa blanca. Hablamos de la provisión, hablamos de la regulación, hablamos de la parte cultural y soporte. Todo esto está brindado a que nosotros tengamos un bienestar humano, una seguridad alimentaria, una regulación climática y un desarrollo económico sostenible. Pero sin el cambio de la conservación es fundamental tener los principios y garantizar que estos dichos servicios ecosistemáticos tengan una resiliencia ambiental, que no haya una pérdida de cambio climático, la contaminación sobre estas amenazas. Esto es muy importante, que todas nuestras actividades humanas estén a favor y directamente de los ecosistemas marinos y costeros, que realmente haya un beneficio recreativo, educativo, espiritual. Esto es muy importante, que los procesos ecológicos sustenten vida. Y ya hablamos de servicios ecosistemáticos de los marinos y costeros, hablamos sobre los manglares, los arrecifes, los estuarios, los pastos marinos, todos tienen una muy gran servicios. Los manglares que da la pesca, los recursos forestales, que regula la protección contra las tormentas y las erosiones, que es servicio cultural, ecoturismo, ¿cierto? Y los servicios de soporte, hábitat de especies. Hablamos de los arrecifes coralinos, pequeños pesqueros, protección de las costas, buceo y recreación. Y vuelvo a decirle, cuando hagamos ecoturismo, hagamos buceo y disfrutemos
este gran ambiente, los peces, las grandes tortugas, los grandes delfines, los grandes manatís, todas estas especies son muy bonitas. Conservarlas aquí donde uno empieza a amar el planeta Tierra y los océanos. Y realmente aquí ya va a culminar este curso ambiental sobre gestión ambiental marina y costera. Debemos hablar sobre que los ecosistemas realmente constituyen el 50% del sistema natural más extenso y productivo del planeta. En sus grandes 71% de extracción de agua. Hablamos que son fundamental para la conservación de la biodiversidad, la regulación climática, la provisión de recursos naturales. Realmente estos están interconectados con todos los cambios de un ecosistema a nivel global. Si se afecta el océano, se afecta los bosques, se afecta las comunidades, las montañas, las grandes planicies. Si se afecta el bosque, qué pena, el océano, los mares, estamos condenados a una destrucción masiva. Realmente por eso es que existen todos los principios, la prevención, la precaución, el desarrollo sostenible, la responsabilidad social, hablamos de la equidad intergeneracional, la integración ambiental, realmente hablamos de estrategias, áreas marinas protegidas, restauración ecológica, gestión íntegra de costera, el monitoreo ambiental, la educación ambiental, todo esto con qué fin? Hacer una gestión ambiental marina y costera con busca de armonizar todo el desarrollo económico, la protección de los recursos mediante los principios universalmente conocidos. Entonces, hasta aquí termina lo que es la teoría sobre este diplomado en gestión ambiental en los ecosistemas marinos y costeros. Entonces, abro, si alguno quiere hacer un aporte, una pregunta en este primer curso modular. A todos los participantes les agradezco por esta participación, ¿sí? A todos los que están en la sala los sigo invitando a que sigan actualizando sus competencias en estos grandes diplomados sobre la parte ambiental y costera, y a todos aquellos participantes que les ha gustado esta ponencia, los invito a seguir actualizándose más en los cursos de actualización público-privado, y nos vemos en el siguiente módulo de este gran diplomado sobre evaluación de impactos en los ecosistemas marinos y costeros. Muchísimas gracias a todos y me despido.